Comenzamos con los versos de aspiración de Refugio Bodhicitta y los cuatro contemplaciones inconmensurables. Tomo refugio en Buda, Dharma, Asamblea Suprema, hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres, con el mérito de las acciones generosas, las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres, con el mérito de las acciones generosas, las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres, con el mérito de las acciones generosas, las demás virtudes. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos estar libres del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento. Puedan ellos permanecer en ecuanimidad, libres de parcialidad, apego y aversión. Pues primeramente vamos a explicar un poquito el tema de hoy, que se basa en la pereza, y a continuación haremos una meditación para integrar todo este tema que vamos a compartir juntos. Lo primero, entender que la pereza es un obstáculo enorme para nuestro desarrollo, para nuestra comprensión de la realidad, para avanzar en nuestra propia sabiduría. Y debido a ese obstáculo es por el que se produce toda la cadena de sufrimientos y situación actual que estamos viviendo en esta insatisfacción permanente. Entonces, uno de los primeros obstáculos que nosotros podemos ver es que vemos que todo lo que estamos a veces intentando estudiar y comprender es muy difícil. Pero en realidad hay que apuntar que la dificultad es solamente es una percepción, es nuestra percepción de las cosas. En realidad las prácticas que se dan desde el Dharma no son difíciles, en realidad son métodos bastante sencillos. Entonces, cuando lo vemos difícil, casi siempre tenemos que mirar a cuál es nuestra motivación. Y es que hay veces que la motivación que tenemos es muy limitada y de esa manera entonces todo nos va a parecer realmente complejo y complicado. Sin embargo, con una motivación realmente adecuada, con una motivación realmente afilada, cualquier obstáculo nos va a parecer realmente pequeño. Es por eso que al principio hemos empezado con las oraciones de aspiración, porque no hay mayor motivación que esta aspiración a beneficiar a todos los seres, logrando que despierten de este sueño en el que estamos viviendo, de este sufrimiento mental del que todos estamos participando. Y, y sin embargo, si nosotros creamos esta aspiración, esta toma de refugio en el Buda y Dharma y Sangha, en nuestro potencial, en estas enseñanzas maravillosas que descubren nuestra verdadera naturaleza, y en esta Sangha, que es este grupo de personas, de gente que estamos caminando juntos en el camino, pues gracias a estas tres preciosas joyas, esta aspiración va a poder fortalecerse y de esa manera ir disminuyendo esta pereza y esta falta de motivación y de aspiración. Y es que en realidad no hay nada que no se vuelva más fácil con la familiarización. En principio, con cualquier nueva actividad o conocimiento, disciplina, al principio todo parece muy difícil. Sin embargo, según uno va practicando, todo se va volviendo más fácil. Puedes imaginar, por ejemplo, cuando empezaste a conducir, si es que conduces, o con cualquier otra actividad similar. Al principio todo parecía muy difícil. Hay un volante, unas marchas, unos intermitentes, hay que mirar a la derecha, a la izquierda, un acelerador, un freno, un embrague, muchos pedales. Y al principio estamos como totalmente desbordados. Pero
Según nos vamos familiarizando, ya no tenemos que pensar en el volante, ya las marchas entran solas, los pedales ya no nos son confusos y al final podemos incluso añadir más tareas, ¿verdad? Hay gente que incluso es capaz de conducir hablando por el móvil o fumando, haciendo un millón de cosas, escuchando la radio, cambiando la sintonía. Entonces, lo que al principio nos parecía algo hipercomplejo y que te requería de toda nuestra concentración, de toda nuestra atención, luego realmente al familiarizarnos con ello todo se vuelve natural, se vuelve fácil. Pues todas las prácticas del Dharma pasa exactamente lo mismo. Al principio puede parecer algo complejo, la manera de relajarnos, la manera de generar la calma mental o la manera de empezar a meditar en Vipassana, en la visión profunda o cualquier otra eh, enseñanza más profunda. Al principio nos desborda completamente y entonces entra ahí ese factor de la pereza que dice esto es muy difícil, esto es algo imposible, esto no es para mí. Pero si aguantamos un poquito, si somos capaces de atravesar esa barrera que en realidad nace del ego, pues todo se va a volver bastante más sencillo. Así que con esta instrucción, pues ya la verdad es que dejamos el tema bastante apuntalado, porque lo que está señalando es que todo depende de nosotros. Es decir, en lugar de buscar fuera todas las causas de nuestro sufrimiento, empezamos a apuntar claramente hacia el verdadero obstáculo, que no es otro que nosotros mismos y nuestra propia mente. Empezamos a mirar realmente a la causa principal de todos nuestros conflictos y de toda nuestra situación vital. Entonces, podemos describir de manera clásica 4 tipos de pereza. Esos 4 tipos de pereza son, por un lado, la vaguería, esa dejadez que siempre surge en nosotros, que prefiero levantarme una hora más tarde, quedarme tirado en el sofá y simplemente estar en ese estado de vaguería total, o empiezo realmente a sentarme, a hacer una práctica con la escucha, la reflexión y la meditación. El segundo tipo de pereza es la baja autoestima, que nos bloquea completamente. Decimos, no somos capaces de hacer esto o lo otro, esto es muy difícil, yo no tengo suficiente capacidad intelectual, suficiente eh, capacidad cognitiva o suficiente inteligencia, yo no soy capaz, o su extremo opuesto dentro de la autoestima, que es yo esto no lo necesito, yo no necesito escuchar a nadie, yo puedo aprender por mí mismo, no hay nadie que me tenga que decir nada, yo no acepto ningún tipo de maestro ni de compañero espiritual, yo me valgo por mí mismo. Eso también está relacionado con la autoestima, tanto porque esté en su dimensión baja o en su dimensión sobredimensionada, en un tema de orgullo espiritual. El tercer tipo de autoestima, de pereza, perdonad, es la distracción, el que prefiramos estar en asuntos de entretenimiento, nuestros hobbies, nuestros ocios y demás, en lugar de estar realmente profundizando en nuestra mente, en qué es realmente lo que está sucediendo en relación a nuestro sufrimiento. Y finalmente, el cuarto tipo de pereza, estaríamos hablando de una hiperactividad, es decir, de repente nos agobiamos y nos da por empezar a practicar y a casi no dormir y a estar totalmente obsesionados con la práctica o con cualquier tipo de conocimiento. Entonces, una vez que hemos explicado de una manera global los 4 tipos de pereza y los hemos comprendido de una manera pues amplia, ahora ya vamos a ir a entrar al detalle y a profundizar en cada una de ellas. El primer tipo de pereza que hemos llamado, que es la dejadez o la vaguería, es simplemente un apego a la comodidad. Es decir, es una visión muy cortoplacista, es una especie de carpe diem totalmente sin conciencia, en el cual uno dice, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué realmente voy a hacer tal o cual cosa? Con lo a gustito que se está en la cama, con lo a gusto que se está en la holgazanería, en el no hacer nada. Pero si esto es la felicidad, sí, yo no necesito absolutamente
nada más, ¿no? Bueno, pues eso es claramente una, una visión muy limitada y claramente es muy cómodo y todos en algún momento hemos experimentado ese tipo de vaguería, ese tipo de pereza. Y lo que tenemos que intentar observar y analizar en este caso es que eso no nos va a llevar a nada. Es decir, una vez que nosotros hayamos eh, pasado esa etapa de hipercomodidad, de vaguería, inmediatamente nos vamos a sentir completamente vacíos y vamos a entrar inmediatamente en un estado de completo sufrimiento. Entonces, la solución a este tipo de pereza es la aspiración, es decir, el darnos cuenta de que esto no se va a poder sostener. Esa actitud de vagaría, de holgazanería, no nos va a llevar a ningún estado realmente de plenitud ni de dicha, simplemente estamos dejando pasar la vida, estamos dejando pasar esta preciosa oportunidad humana y esto al final pues tendrá sus consecuencias. Entonces, no basta con una mera proyección de, bueno, sí, esto del camino espiritual o del desarrollo interior es algo muy interesante, es algo muy bonito, y luego no implicarnos, ¿no? Entonces tiene que haber realmente un compromiso con nuestro camino, un compromiso con nosotros mismos y con el destino. Es muy importante aquí entender que no lo estás haciendo por tal o cual persona, inicialmente lo estás haciendo por ti, porque tú tienes un compromiso y un claro destino de que tú entiendes que primero tienes que comprender realmente lo que es el sufrimiento y lo tienes que solucionar dentro de ti. Cuando eso está solucionado, entonces es cuando puedes empezar a compartir tu experiencia, tu camino realizado con los demás seres y así ayudarles y ser de beneficio. Es decir, en definitiva tiene que haber un interés genuino en este camino, en, en este desarrollo de nuestra virtud interna y motivarnos claramente con la meta, ¿no? Con el hecho de decir, sí, estoy muy a gusto en el sofá, pero qué bonito sería, qué maravilloso sería que todos y cada uno de los seres que existen dejaran de sufrir, ¿no? Que salieran completamente de todos los sufrimientos. Por tanto, esta aspiración debe ser completamente incondicional, debe ser infinita. Cuanta más motivación, cuanto a más seres abarque nuestra amor y compasión, nuestra motivación, pues más va a aumentar esos recursos que tenemos para poder eh, solventar o para poder tener un antídoto eficaz contra esta dejadez o holgazanería o vaguería. Y sobre todo comprender, entonces, como resumen de todas estas soluciones a este primer tipo de pereza, entender que al final eh, la vaguería, la holgazanería no nos va a llevar a un estado emocional estable, sereno. Es decir, es un adormecimiento momentáneo, pero antes o después tendremos que enfrentarnos a las situaciones de la vida. Antes o después tendremos hambre, tendremos que levantarnos y darnos cuenta que no tenemos nada en la nevera, ¿no? Entonces, se está muy a gusto sin ir a hacer la compra, pero si no llenamos nuestra nevera, pues llegará el momento en el que tendremos hambre y no tendremos disponible ningún tipo de alimento. Entonces, mientras no tenemos esa necesidad, pues todo va bien, pero evidentemente en el momento en el que la nevera se vacía, pues ya nos va a tocar movernos. Entonces, si nos va a tocar movernos, si no vamos a poder estar permanentemente en ese estado de hipercomodidad, solamente estamos postergando el sufrimiento. Sin embargo, podemos intentar eh, desarrollarnos, crecer interiormente, eh, realmente generar toda esa sabiduría interior que todos llevamos dentro y a partir de ahí así que nos podremos relajar y estar en ese estado de comodidad y de no hacer nada, como si dijéramos, ¿no? Pero una vez ya hecho todo el camino, hacerlo antes de tiempo solo nos va a llevar a más y más sufrimientos en esta rueda. Entonces, eso sería el primer tipo
de pereza que hemos llamado dejadez o vaguería o holgazanería. Y abordaremos ahora el segundo tipo. Lo hemos llamado está relacionado con la autoestima, o bien porque esté baja, una baja autoestima, o bien por su contrario, que es un exceso de orgullo, de orgullo espiritual o de orgullo de no querer aprender de otros. Entonces, vamos a abordar primero el tema de la baja autoestima. Entonces, la baja autoestima es una sensación de que no somos capaces, de que nosotros no tenemos realmente los recursos y la sabiduría necesaria para hacer todo el camino, desarrollarnos y demás. Y bueno, la verdad es que esto es cierto, nadie nace sabiendo, pero es una pereza en el sentido de que hay un desdén, hay una especie de abandono y de no ver las cosas tal como son. Nadie nace sabiendo, eso es bastante evidente, pero eso no significa que realmente no podamos adquirir estas herramientas, estos conocimientos para desarrollarnos. Es muy cómodo, muy oportuno el que el ego diga, es que como yo no sé hacerlo, pues entonces no me implico. No, pues se trata de que aprendas cómo meditar, cómo reflexionar, cómo contemplar, cómo analizar toda la realidad y cómo realmente empezar a desarrollarte, y de esa manera la baja autoestima desaparecerá, ¿no? Podemos hablar de 3 puntos. El primero es entender que todos los oscurecimientos, es decir, que toda la ignorancia que podamos tener se puede limpiar. ¿Por qué? Porque realmente nuestra naturaleza primaria, nuestra mente más profunda, es pura. Es decir, no hay nada que realmente sea permanente, no hay nada que oscurezca nuestra sabiduría. Todos los seres realmente pueden acceder a esa sabiduría primordial. El segundo punto para intentar desbloquear esta baja autoestima es entender que todas las cualidades pueden ser desarrolladas. Esto es porque la mente es completamente infinita. A lo mejor nuestro cuerpo, pues por muchísimo que entrenemos, no podemos llegar nunca a ser deportistas de élite, porque a lo mejor no hemos nacido con las capacidades genéticas necesarias para tal o cual deporte de élite. Sin embargo, la mente no funciona bajo esos parámetros. La mente tiene una capacidad de claridad, tiene una capacidad de luminosidad y de pura comprensión. Entonces, realmente puede haber ciertos obstáculos en esa sabiduría, en esa capacidad de conocer las cosas, pero definitivamente la mente es infinita en relación a conocer. Puedes aprender un idioma, cuando lo domines aprender otro segundo idioma y luego un tercer idioma y luego un cuarto idioma y luego un quinto idioma. Todo el mundo puede ser políglota sin ningún tipo de duda. El conocimiento es infinito. Es verdad que se te pueden olvidar cosas del pasado, pero siempre puedes aprender más. Es decir, hoy te enseño una nueva palabra y esa nueva palabra que yo te enseño, que yo te aprendo y que te permito que tú aprendas, la puedes inmediatamente comprender, analizar, registrar y finalmente interpretar. Es un proceso infinito. Entonces, la baja autoestima, cuando tú comprendes este punto, es completamente desvelada, que no se basa en algo real, es simplemente una ilusión, un escudo, un mecanismo de defensa que ha aplicado la capa egocéntrica de todo nuestro ego para no implicarse en el desarrollo. Así que esos serían los 2 primeros puntos para baja autoestima, que todos los conocimientos, todos los oscurecimientos son fácilmente disueltos. Y el segundo es que ese potencial existe en ti, que tu mente tiene esa capacidad innata de aprender y conocer un poquito más en cada instante vital. Y el tercer punto es que en el peor de los casos, aunque te pongas a la tremenda, aunque
tengas algún argumento en contra de estos dos primeros puntos, en cualquier caso, tu experiencia vital, lo que tú estás viviendo en tu vida, tal como tú estás desarrollándote interiormente, eso tiene un valor y vamos a poder enseñarlo a los demás. Es decir, siempre existe el potencial de poder ayudar al prójimo, ayudar al otro a comprender un poquito más su sufrimiento y, por tanto, no tenemos que ser las personas más sabias de todo el planeta ni tener un nivel elevadísimo de sabiduría y de estar completamente libres de la ignorancia para empezar poquito a poco a compartir con las personas que más cerca tenemos nuestra sabiduría, sea cual sea, para intentar ayudarles a los demás. Entonces eso es una motivación increíble, el hecho de decir, pues mira, yo voy con lo poquito que sé a ayudar al otro a salir de todo su sufrimiento. Entonces, estos tres pilares van a hacer que nuestra baja autoestima se disuelva. Lo vuelvo a repetir para que quede bien clara. El primero, comprender que todos los oscurecimientos que hay en la mente pueden ser disueltos porque nuestra mente primaria, tiene la capacidad de conocerlo absolutamente todo. Nuestra naturaleza más pura no puede tener los oscurecimientos y la ignorancia completamente establecida. Tiene que ser una capa que es como un espejo que simplemente está manchado, está sucio, pero el espejo no puede estar roto, no tiene ningún sentido que nuestra mente primaria realmente su naturaleza inherente fuera la confusión y la ignorancia. El segundo punto es el hecho de que todas las cualidades pueden desarrollarse. Ese espejo que hemos dicho de la mente tiene una capacidad infinita. Siempre se puede aprender más. No hay nada que no pueda ser aprendido, conocido o clarificado por ese potencial de nuestra propia mente. Y el tercero es que en cualquier caso siempre podemos ayudar a los demás. Con esos tres principios, la baja autoestima va a poder ser contrarrestada de una manera sencilla. Su opuesto a la baja autoestima, el orgullo espiritual, bueno, pues esto es uno de los mayores obstáculos que tenemos. Ciertas personas tienen esa dificultad, a lo mejor están perdidas en mitad de un viaje, están conduciendo el coche en un pueblo y les cuesta muchísimo bajar la ventanilla y preguntar, oye, estoy perdido, necesito consejo para que me digas cómo llegar a tal o cual dirección. Entonces el orgullo espiritual es realmente un obstáculo tremendo, un obstáculo enorme que se basa en los prejuicios, pues a lo mejor tal o cual persona, profesor, maestro, compañero espiritual, nada tiene que enseñarme porque yo no estoy por debajo de él, yo realmente estoy por encima de él o al menos al mismo nivel y entonces yo no acepto ningún consejo, no acepto ninguna enseñanza, ninguna sabiduría de tal o cual persona o porque esté escrito en tal libro o esté dicho por tal o cual maestro. Entonces, bueno, pues esa falta de humildad pues nos la tenemos que mirar, ¿no? O sea, realmente es una proyección nuestra si estamos en esta energía. Si yo quiero aprender francés, tengo que ir a una persona que sepa más francés que yo. A lo mejor es porque ha nacido en Francia y simplemente tiene un francés nativo, ¿no? No significa que esa persona que sabe francés es mejor que yo, ni peor que yo, ni que me está poniendo en evidencia mis limitaciones y mis capacidades, ¿no? No tiene nada que ver, significa que por las circunstancias que sea, esa persona en este momento puntual tiene un conocimiento, una sabiduría de francés y puede, por tanto, aportarnos mucho. Entonces, realmente el orgullo espiritual, curiosamente, es un escudo, es una especie de defensa, una especie de bloqueo que hace que no miremos realmente nuestras capacidades. Es decir, es un miedo a reconocer nuestra ignorancia, es un miedo a no ver nuestras limitaciones y capacidades. Y es que si miramos bien, todos deberíamos de tener al menos
una persona en todo el planeta, y mira que somos habitantes en esta hermosa tierra, todos deberíamos de tener al menos una persona, un referente en el que fijarnos. Si no hay ni una sola persona que consideremos que sabe más que nosotros y que nos puede aportar algo, pues realmente tenemos que mirárnoslo, ¿no? Porque si somos los más listos y los más sabios e inteligentes del planeta, no sé por qué no estamos recibiendo un premio Nobel hoy mismo, ¿verdad? Es decir, tenemos que reconocer todas nuestras limitaciones y nuestra falta de contacto con los conocimientos, las sabidurías que existen y, por tanto, quitar esos bloqueos, esos mecanismos de defensa que nos impiden realmente avanzar. Dentro de este orgullo espiritual es muy importante también no fijarnos tanto en el mensajero, no fijarnos tanto en si esta persona tiene tal o cual capacidad, tiene tal o cual título. Eso son mecanismos de defensa de esa capa egótica. Nosotros lo que tenemos que hacer realmente es observar el mensaje, porque el mensajero tampoco tiene la mayor importancia. Una vez que hemos visto que existe alguna posibilidad de que esa persona tenga eh, la, la- la- la posible capacidad de mostrarnos algo, una vez que hemos dado un mínimo de confianza a esa persona, ya dejamos atrás cualquier tipo de prejuicio y simplemente nos centramos en observar la calidad del mensaje. En realidad, el mensajero se quedará en el olvido, no tendrá la mayor importancia y lo que quedará realmente es el mensaje, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que valorar cuando surge en nosotros ese orgullo espiritual, ¿no? Al final es una sabiduría la que estamos compartiendo juntos que va a impregnar cada parte de nuestra mente, que va a impregnar cada una de nuestras células y, por tanto, eh, eh, tenemos que valorar la calidad y la capacidad de ese mensaje para integrarlo nosotros mismos. Entonces, ¿por qué negarnos a un conocimiento, a una sabiduría que en definitiva la vamos a hacer nuestra? No es algo que estemos eh, eh, necesitando de aceptar como un dogma de fe eh, de los demás, ¿no? Si fuera un dogma de fe, si todo esto fuera una creencia, si el Dharma fuera algo que tiene realmente que establecerse de una manera rígida y que no tiene que tener ningún filtro por nuestra parte, pues a lo mejor sí que tendríamos que tener otra serie de mecanismos y de ver toda esa, eh, esa argumentación mental que tenemos, ¿no? Pero si realmente el proceso de Dharma, este proceso de conocimiento interior, va a pasar por estos filtros de nuestra escucha, de nuestra reflexión y de nuestra meditación y realmente es algo que vamos a hacer nuestro, entonces en ese sentido no tiene eh, una buena justificación ese orgullo espiritual, ¿no? Así que con todas estas indicaciones, pues podemos solucionar todo este tipo de pereza de la autoestima relacionado con la baja autoestima o con la alta autoestima. Luego haremos una meditación juntos, para que integremos todo esto. El tercer tipo de distracción son los hobbies, son todas esas actividades de ocio, de diversión y de entretenimiento que surgen en nuestra vida. Hoy en día tenemos infinidad de distracciones. Claro, si viviéramos en otras circunstancias vitales, a lo mejor viviéramos en mitad del Tíbet, en lo alto de una montaña donde no hay nada más que yaks o cabras, pues a lo mejor tendríamos más facilidades para comprender, estudiar y practicar el Dharma, porque no hay mucho más que hacer, ¿verdad? Pero hoy en día, gracias a este mundo tecnológico, tenemos televisores, ordenadores, iPads, móviles, relojes digitales que nos dicen un montón de información. Tenemos WhatsApp, SMS, emails, Twitter, Facebook, bueno, una panopla de
de mecanismos de distracción que no tiene límites. Si además incluimos todo tipo de deportes, pues el elenco es realmente inconmensurable. Es decir, que las distracciones hoy en día son completamente infinitas. Y esta es la paradoja, que precisamente estando en la era de la información, en la era donde tenemos capacidad y acceso a todas las enseñanzas y a toda la información solamente con un clic, sin embargo, tanta información nos desborda y no somos capaces de apuntar al objetivo y a la clave. Tanta información es la que tenemos que nos dispersamos. Esto es el núcleo de la distracción, el núcleo de la dispersión que tenemos. Entonces, eh, tenemos que darnos cuenta de cuáles son las cosas importantes de la vida. No significa que los entretenimientos sean malos, no significa que per se sean las distracciones algo negativo en sí mismos. El problema es que esas distracciones tan sobredimensionadas, ese entretenimiento desaforado, lo que hace es que perdamos la oportunidad de algo muy valioso, es decir, que esta preciosa vida humana la perdamos en eso, no lleguemos a ninguna conclusión vital y que al final muramos sin haber comprendido la realidad, sin haber hecho una mirada hacia la consciencia, sin saber realmente cuál es la naturaleza de nuestro ego y también la naturaleza de la realidad. Entonces, morir en ese estado completo de ignorancia solo va a retroalimentar una y otra vez en una cadena infinita de sufrimiento. Entonces, los antídotos para este tercer tipo de pereza de la distracción y del entretenimiento es, en primer lugar, observar claramente qué es el sufrimiento, empezar a reconocer de dónde viene la insatisfacción. Esto lo llamamos dukkha, que está dentro del marco de las cuatro nobles verdades. Esto no es un tema que tenemos que tratar hoy, pero bueno, todos aquellos que conozcáis las cuatro nobles verdades, pues la primera noble verdad claramente se apunta a que aunque nos intentemos evadir del sufrimiento y cambiar y aumentar esa felicidad superficial, en lo más profundo de nuestro ser lo que ocurre es una insatisfacción permanente, una sensación de vacío interior, de un vacío existencial que podemos llamar dukkha. Dukkha o insatisfacción profunda. Entonces, uno de los puntos débiles de esta distracción, de este entretenimiento que podemos intentar afrontarlo, es una mirada limpia y nítida hacia el corto, medio y largo plazo. Está claro que a corto e incluso medio plazo, esas distracciones, esa ignorancia, pues va a poder camuflar perfectamente cualquier sufrimiento interno que tengamos. Pero con un mínimo de observación nos daremos cuenta que al final en nuestra vida van a aparecer antes o después lo que el Buda llamaba las cuatro montañas, que es el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, y que antes o después nos vamos a tener que enfrentar con la realidad. Entonces no tiene sentido tener una mirada cortoplacista de la felicidad. Es verdad que muchas técnicas y muchas tradiciones, disciplinas son muy cortoplacistas y solo te dicen tienes que fluir con la vida, tienes que disfrutar del momento presente. Y algo de razón hay ahí, ¿no? Que es muy importante situarte en el momento presente, en esa felicidad que ocurre en el aquí y en el ahora, por supuestísimo. Está claro que no podemos encontrar la felicidad ni en el futuro ni en el pasado. Pero eso está vacío realmente de contenido, eso es un carpe diem sin conciencia, es un carpe diem que no mira las consecuencias. Todo lo que hacemos tiene causas y consecuencias. Entonces nuestros futuros yoes van a sufrir nuestra dejadez y nuestro entretenimiento actual. Pero podemos hallar un equilibrio, podemos hallar un punto medio, o sea, podemos estar plenamente
en el momento presente y disfrutar de cada segundo, de cada instante. Yo realmente puedo coger esta botellita de agua y saborear un agua limpia, fresca y clara y disfrutar del amanecer, disfrutar de una puesta de sol, disfrutar de cada pequeño detalle, de cada contacto que yo tenga con otro ser, de cada sabor de una fruta, de una comida deliciosa o de un aroma. Claro que yo tengo que estar permanentemente en ese estado de dicha del momento presente, ¿no? Que el mindfulness tanto apunta. Pero tenemos que ir más allá del mindfulness. No podemos ser tan conformistas. Momento presente, mindfulness, atención plena, perfecto. Practiquemos todo eso y vivamos hoy como si fuera el último día de nuestra vida. Pero simultáneamente seamos conscientes de que el tiempo pasa, de que la vida no se detiene y eso de que la vida no se detenga, también tenemos que atenderlo. También tenemos que atender a que la vida va a ir hacia adelante, sí o sí, inevitablemente el tiempo pasa y finalmente tendremos que enfrentarnos a las cuatro montañas, ¿verdad? Tenemos que enfrentarnos a la enfermedad, a la vejez, a la muerte, nos vamos a tener que enfrentar a la realidad tal cual es. Tendremos que afrontar nuestra verdadera condición, tendremos que ver qué es lo que realmente estamos viviendo, qué significa esta preciosa vida humana. Y si no lo hacemos, pues es como esa avestruz que lo que hace, la avestruz lo que hace es hacer un agujero en el, en el suelo y meter la cabeza dentro. Y entonces dice, aquí dentro de este agujero yo no veo ningún león, no veo ningún acechador, ningún carnívoro, por tanto estoy seguro, ¿no? Entonces podemos mirar solamente hacia nuestros hobbies, hacia nuestras pantallitas de móviles y tablets y demás, pero simplemente estamos generando las causas del sufrimiento con esta visión. Entonces tenemos que ir poquito a poco disolviendo las visiones erróneas y eh, apuntar más alto. Tenemos que aspirar a ser felices ahora y también ser felices en el futuro. Porque además descubriremos poco a poco que la felicidad supuesta que estamos disfrutando ahora con este entretenimiento, con estas diversiones superfluas, no son tan profundas. En realidad son algo muy superficial. Es como que en realidad nos falta, es como que no nos llena completamente. Hay una insatisfacción, hay un vacío terrible ahí, ¿no? Es como la experiencia inmediata y como inmediatamente se vacía, y es como que queremos más y más y más. No nos sacia. Es como si bebiéramos agua del mar, que decimos, uy, este agua nos va a saciar y bebemos un poquito y como es salada, no calma nuestra sed y por tanto necesitamos beber más y más. Entonces tenemos que observar esa compulsión, esa obsesión por el consumismo que está basado en la cantidad, en el querer más y más y más cantidad de tal y cual cosa. Sin embargo, tenemos que apuntar más en la dirección de la calidad. Oye, tengo esto poquito, solamente tengo esto, y sin embargo, eso poquito que tengo, ¿cuánto me llena? No sé en qué momento estaréis escuchando este vídeo, ahora mismo que lo estamos grabando, que lo estoy grabando. Estamos en plena cuarentena dentro de casa, ya llevamos más de 40 días dentro de casa. Y fíjate, ¿no? Aquí cómo se van viendo todas eh, todas las personas, cómo lo están llevando, se ve claramente tu circunstancia, tu estado de evolución, ¿no? Si tú estás en tu centro, si tú estás en equilibrio, da igual que estés dentro de casa, da igual que estés confinado, porque toda la vida es maravillosa. O sea, el despertarte por la mañana, el sentir tu cuerpo, el amanecer, el disfrutar de cada comida, el mirar por tu ventana y ver lo que sea que quiera que veas por tu ventana, es todo realmente maravilloso, es que todo en la vida te nutre, ¿no? Pero cuando
todo está basado en tus sentidos, en tu mundo externo, en esa superficialidad mundana. De repente tienes que estar confinado dentro de tu casa por el tema del virus y ahí es una olla a presión donde estallas completamente y te entran depresiones, ansiedad, bloqueos, estás triste, estás totalmente amargado, preocupado por el futuro. Es decir, que todos esos engaños que tú intentabas establecer en tu mente para evadirte de la verdadera realidad, de lo que de verdad es la felicidad, en ese momento de confinamiento pues estalla. Entonces, lejos de ver esta pandemia, de ver esta circunstancia del COVID-19 como algo negativo, pues puedes realmente verlo como una gran oportunidad. Te está mostrando tus puntos débiles. El COVID-19 te está diciendo, oye, cuidado, que no estás viviendo con la intensidad que se merece la vida, ¿no? La vida es un bien maravilloso, es como si fuera un diamante en bruto y lo estás realmente tapando, no lo estás viendo ese terrible potencial humano que tenemos y esa oportunidad maravillosa que nos brinda esta oportunidad humana para desarrollar toda nuestra conciencia y descubrir realmente quién realmente somos debajo de esas máscaras, debajo de esos disfraces y cómo podemos descubrir realmente nuestra verdadera condición, quién es realmente esa entidad que está mirando debajo de todas esas capas. Así que todo eso podemos intentar ir mirando y observar en relación a esas distracciones externas que son cortoplacistas o como mucho medioplacistas y que a largo plazo no nos van a conducir a otro sitio que no sea el sufrimiento. Y finalmente tenemos la cuarta pereza, que es difícil reconocerla como pereza, pero es la hiperactividad, ¿no? Es una pereza peculiar en el sentido de que es que te sobrepasas en el hacer, ¿no? El Buda hablaba de que tiene que ser como las cuerdas de un violín. Si un violín tiene la cuerda muy, muy tensa, pues cuando vas a tocar con, lo vas a tocar el instrumento, pues realmente se va a partir esa cuerda del violín y no va a funcionar. Y si la cuerda está muy poco tensa, entonces tampoco va a sonar correctamente. Entonces, tenemos que ir haciendo microajustes todos los días o todas las semanas para ver cuál es nuestra intensidad en la práctica. Si nos sobrepasamos, si nos saturamos en nuestra práctica, en la escucha o la lectura de las enseñanzas, al final nos vamos a bloquear y va a ser peor. Eh, yo tengo amigos conocidos que de repente pasan de un extremo a otro, de total ignorancia y la total distracción, y estar totalmente en este mundo de la distracción, encuentran el Dharma y se pegan un atracón y se obsesionan y al final lo dejan y lo abandonan porque quieren un resultado inmediato. Generan esa hiperactividad para un resultado inmediato. Y esto pues no lleva a ningún resultado positivo. Tenemos que valorar si de repente nuestra práctica está siendo muy intensa, si nos estamos obsesionando, si estamos sobresaturados de información. Tenemos que reposar, coger poquitas enseñanzas muy fáciles, muy de primeros pasos, como puede ser esta, que es sencilla, y irla aplicando poco a poco. Y solamente cuando seamos capaces de integrarlo, entonces ir a por la siguiente enseñanza. Eh, para tener una frescura, o sea, siempre tenemos que tener una frescura de a ver cuál va a ser este nuevo aprendizaje, esta nueva enseñanza y estar totalmente abiertos y dispuestos a ello. De otra manera, pues al final lo vamos a rechazar y no hay nada peor que tener un rechazo al Dharma, un rechazo a estas valiosas enseñanzas. Muy bien, pues una vez explicado estos 4 tipos de pereza, lo ideal, lo oportuno es que juntos
lo meditemos, lo integremos. Importante recordar las tres sabidurías, es decir, lo bonito del Dharma es que no se basa en un sistema de dogmas, en un sistema de creencias, sino que tiene un proceso que podemos llamar paralelo al proceso científico. ¿Por qué esto es así? Pues porque lo que ocurre es que primero generamos la sabiduría de la escucha. La sabiduría de la escucha viene a través de una enseñanza que estamos viendo o escuchando, o a través de una lectura de un libro de Dharma, de sabiduría, porque sin esta escucha no podemos trabajar con nada, seguiremos simplemente en nuestro estado mental habitual, un estado de ignorancia. Entonces, primero tenemos que escuchar. Esa escucha significa que no estamos aceptando tal o cual enseñanza, simplemente estamos recibiendo la información. Ahí no hay ningún proceso inicial de aceptación. Ese es el primer filtro. El primer filtro es yo escuchar de una manera limpia, de una manera clara. El segundo paso entonces ya es la reflexión. Ahora, una vez que yo he entendido completamente el mensaje que se ha querido transmitir, entonces yo lo paso por el filtro de la reflexión. Este filtro que hemos hecho juntos un poquito ahora, que tú puedes hacer luego a continuación según tu capacidad, pues va a hacer que decidas lo que es correcto y lo que no es correcto que tú incorpores dentro de ti. Es decir, hay un proceso de análisis, un proceso de crítica bien intencionada de lo que estás recibiendo. Este proceso es fundamental, es un paso que es imprescindible, porque si no esto se convertiría en, en algo impuesto desde fuera. Y de lo que se trata es que tú descubras tu verdadera condición, de lo que se trata es de que tú tengas las herramientas para desarrollarte interiormente. Buda hablaba de que, decía algo así como, yo solo explico el camino, uno mismo es el que debe de dar cada uno de los pasos. A mí personalmente esto me llamó muchísimo la atención del Dharma. Yo estaba acostumbrado por nuestra religión, por nuestra cultura, por nuestra sociedad, a recibir un montón de instrucciones sin realmente que yo participara en el proceso. Yo simplemente era una estructura pasiva y en el colegio, en todo este proceso, pues decían lo que tenía o no que creer, ¿no? En tal o cual religión o tradición, ¿no? Y lo que me llamó poderosamente la atención del Dharma es este proceso que nos invita eh, a, eh, a, escuchar o estudiar las enseñanzas, reflexionarlas para ver los pros y los contras y poder comparar unas análisis y otros. Y finalmente este proceso nos acaba en el tercer paso, que es la sabiduría de la meditación, que es lo que vamos a hacer ahora, o también llamamos de contemplación, escucha, reflexión y meditación o integración de esa sabiduría en nosotros. Y de esa manera, pues ya no va a ser algo que estamos repitiendo como papagayos o algo que simplemente me ha llegado y lo incorporo en mí y ya está, sino que es fruto de un proceso. Así que juntos vamos a hacer este proceso de una meditación cortita para integrar todos estos pasos. Para meditar, fundamental empezar con calma mental, con esa pacificación interna, para que de esa manera nuestra mente esté clara, esté limpia, esté nítida y podamos hacer una visión profunda, en este caso hoy meditando integrando estas cuatro perezas. Lo que vamos a hacer es estirarnos un poquito los brazos hacia arriba para abrir bien toda la espalda, para que esté bien posicionada y que esté bien derecha y a la vez relajada y coges bien de aire. Y al soltar simplemente dejas los brazos caídos por los laterales
elevando bien la coronilla y sintiendo ahora que todo mi cuerpo está completamente organizado y en una perfecta alineación de todos los puntos de la columna. Y desde aquí, de manera lenta, suave y progresiva, vamos a ir respirando, inhalando suave y profundo y entrando cada vez en estados más sutiles. Seguimos haciendo respiraciones largas, lentas y profundas, yendo hacia el interior y calmando y apaciguando cualquier tensión de cuerpo, palabra o mente que esté surgiendo. Desde este estado de paz y de calma mental, medito en el primer tipo de pereza que llamamos dejadez o vaguería y me doy cuenta de que el día es muy largo y que puedo tener momentos de abandono, de dejadez, de máxima comodidad, de holgazanería, pero no tiene sentido que todo el día nos dediquemos a dormir y a no aprovechar el tiempo. Para salir de esta dinámica de holgazanería, podemos generar una fuerte aspiración, una fuerte determinación a acabar con el sufrimiento nuestro propio y de todos los seres. Podemos recordar el sufrimiento de todas nuestras madres, el sufrimiento de todos los seres, y sintiendo una profunda decepción por este sufrimiento, generar la motivación, la determinación inquebrantable de salir de este estado de ignorancia. Hay una alineación de mi determinación y mi compromiso con todos los seres. Permanecemos en esa observación atenta y detallada y puedo generar dentro de mí esa aspiración, ese compromiso de abandonar cualquier tipo de holgazanería y dejadez en mi mente. El segundo tipo de pereza, la autoestima, que puede ser baja autoestima o orgullo espiritual,
observamos cómo en realidad son dos máscaras, dos disfraces de la pereza, para no ponernos realmente a estudiar, reflexionar y ir adquiriendo cada día más sabiduría. La baja autoestima está basada en un falso concepto de que no somos capaces, cuando realmente nuestra mente tiene el puro potencial de aprender. No hay mente que no tenga la claridad de incorporar cada día un poquito de sabiduría. Todos los días se puede dar un pasito pequeño, pero siempre avanzando, por muy pequeño que sea el paso. Y lo opuesto, si nuestro obstáculo es el orgullo espiritual, nos damos cuenta del mensaje y no del mensajero, nos damos cuenta de que no podemos saberlo todo y de que preguntarnos de que, qué va a tener de malo el aprender de otras personas, de otros seres que algo podrán enseñarnos. No significa que seamos seres inferiores, significa todo lo contrario. Los seres realmente establecidos, realmente seguros de sí mismos, son aquellos que aceptan consejos y escuchan a los demás. Las personas inseguras de sí mismas son las que generan el orgullo espiritual y las que, por tanto, ellas mismas están impidiendo su crecimiento. Meditamos e integramos en nosotros la comprensión de estas dos desviaciones de la autoestima y aplicamos en nosotros los antídotos para disolver la baja autoestima o el orgullo. El tercer tipo de pereza lo llamábamos distracciones o entretenimientos, hobbies, ocios. Y en este punto de la meditación reconocemos claramente lo gratificantes que son cada una de esas actividades. No son malas, no estamos hablando de que son algo negativo, que son algo que debamos evitar a toda costa. Lo que estamos aquí comentando es que tenemos que tener una visión más amplia en relación al corto plazo, al medio plazo y al largo plazo. A largo plazo esas distracciones no nos van a llevar hacia una plenitud, sino que realmente al final vendrá el sufrimiento, las lamentaciones y ya será tarde. Podemos aquí meditar en el cuento de la hormiga y la cigarra, que yo creo que todos conocéis, en el cual esa hormiga iba trabajando poquito a poco, llevando cada grano a su hormiguero, mientras la cigarra tenía la guitarra y no paraba de cantar y de disfrutar del sol y del buen tiempo. Eso duró un tiempo, pero finalmente vino el invierno y la cigarra ya no tenía comida y simplemente pues pasó todo tipo de penalidades durante el invierno, es decir,
que su vida corrió peligro o incluso murió. De la misma manera, nosotros mismos podemos actuar como una cigarra sin preocuparnos por nuestro desarrollo interior, por nuestro crecimiento espiritual, pero finalmente eso será una gran pérdida, puesto que el invierno, es decir, la vejez, la enfermedad y la muerte vendrán a llamarnos a nuestra puerta y ya no tendremos los recursos y las capacidades necesarias para afrontar tales sufrimientos. Meditemos pues así en ser una hormiga que disfruta del momento presente, del tiempo, de la felicidad, de la dicha, del sol, y simultáneamente vamos andando pasito a pasito para poder llenar nuestro hormiguero, para llenar nuestra mente de esa. Finalmente observamos un exceso de hiperactividad espiritual. Imagínate que puede ser el caso de alguna persona, le gusta tanto estas enseñanzas, el Dharma, que lo deja todo y se mete en un retiro que sobrepasa con mucho su capacidad, un retiro muy estricto, que hace muchas sesiones al día, eh, que realmente fuerza y presiona mucho la máquina y esa persona no está preparada. A lo mejor hace un retiro de 8 meses seguidos, en completa soledad, en completo aislamiento y realmente no está preparada su mente, no tiene suficiente capacidad. Significa que está tensando mucho la cuerda, se ha obsesionado con la enseñanza, con la práctica, con el desarrollo espiritual y al final esa persona se quiebra, pierde realmente interés por la práctica y por tanto es un tipo de pereza muy peligrosa, la hiperactividad. Puede ser el contrario, que tenga mucha laxitud y entonces no se esmere, que son las otras tres perezas que hemos explicado anteriormente. Así que observamos si tenemos justo el punto de intensidad adecuada, que todos los días damos un pasito para avanzar en nuestro crecimiento, que todos los días estudiamos un poquitín, reflexionamos y meditarnos, sin agobios, sin tensiones, sin presiones, pero siempre avanzando hacia adelante. Reflexionamos y meditamos si estamos con demasiada presión o demasiada laxitud en relación a la pereza. Después de haber integrado y comprendido estos cuatro tipos de pereza y habiéndolos puesto antídotos, salimos de una manera lenta, progresiva y gradual para que esto tenga una continuidad en nuestra vida diaria.
Muy bien, pues espero que haya sido provechosa esta práctica que hemos hecho juntos. Y para terminar, haremos la dedicación final. Como vamos bien de tiempo, importante entender las fases que tiene cada una de las prácticas. Lo primero es la aspiración que generamos con la toma de refugio y la bodhicitta con los 4 pensamientos inconmensurables. El segundo paso sería hacer ofrendas a los maestros, a los budas, a, a todas esas fuentes de virtud y de sabiduría, porque para que nosotros podamos recibir, la mente tiene que dar, la mente tiene que ofrecer y abrirse. Entonces, esa segunda parte de los ofrecimientos, de esa apertura mental, es fundamental. El tercer punto de cualquier práctica es lo que hemos hecho juntos, el estudio, la reflexión, la meditación, una determinada enseñanza, la propia práctica en sí, la propia meditación o práctica de ese día. Y finalmente la dedicación. La dedicación es importantísima porque lo que hace es sellar la práctica, es decir, va a crear una impronta en nuestra mente de que hemos hecho todo el proceso bien realizado y que dedicamos esta práctica no para nuestro único y exclusivo beneficio, sino para el beneficio de todos los seres sin excepción. Si no se hace esta dedicación, pues se corre el riesgo de que no quede como establecida en nuestra mente. Entonces, este sello es realmente importante que siempre sea la parte final de una sesión. En la página 13 hacemos esta dedicación eh, para todos los seres. A través de esta virtud alcanzaré el estado del omnisciente y de ese modo superaré todas las limitaciones. Pueda liberar a los seres del océano de la existencia cíclica, en donde las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte surgen violentamente. Comparto los méritos que he ganado en la práctica del precioso Dharma sagrado de la Gran Vía, para que todos los seres sean dichosos en encontrar enseñanzas puras y genuinas. Con mi poder voy a erradicar completamente todas las fuerzas negativas, las doctrinas extremas, la variedad de enseñanzas falsas y el resto de los males que afligen a los seres. Que todos los seres a lo largo de sus vidas en los mundos obtengan el mérito y la sabiduría ilimitada y de ese modo se conviertan en el tesoro inagotable de todas las cualidades, métodos, sabiduría, absorciones y poderes. Paséis un buen día.